Bien, llegamos al 11.º arcano, que es la justicia. La justicia representa el equilibrio y la verdad. La afirmación que nos trae este arcano es obtengo lo que doy, y ya a partir de esta premisa podemos entender más o menos cuál es el principio que opera detrás de este arcano, ¿sí? Por eso muestra la balanza. La justicia siempre va a estar haciendo referencia al causa y efecto, ¿sí? A la justicia divina. ¿Sí? Este principio que opera detrás, que a toda causa le sigue un efecto. ¿Mm? La carta de la justicia es el arcano mayor número 11, ¿sí? En la baraja de Rider White hay otras barajas que se invierte con la fuerza o el arcano 8. A través de Rider White, la ubicación número 11 le otorga una resonancia especial con la búsqueda del equilibrio después de la fuerza impulsiva en el arcano 8. Además, el 11 también esconde el principio dual del 2, ¿sí? Que refiere a lo que es el equilibrio del mundo interno, ¿sí? Del consciente y el inconsciente, en una etapa más primaria, pero sin embargo nos está refiriendo a una necesidad de reflexión. En la imagen podemos ver una mujer o un individuo, ¿sí? Que sostiene la espada en su mano izquierda, está alzada, y en su mano derecha tiene una balanza, ¿sí? Acá está refiriendo que como principio fundamental es la verdad, representado por la espada, ¿sí? Que corta la mentira y el engaño, ¿sí? Y ya habíamos visto que la espada tiene doble filo, ¿sí? Sirve tanto como para eh, hacer daño, por un lado, como para poder cortar con ese daño, ¿sí? Es el doble filo de la palabra y del pensamiento. Entonces acá hace referencia a que hay que tener un equilibrio. ¿Mm? Siempre cuando hay una mano alzada hacia arriba nos está refiriendo a lo divino, ¿sí? Lo que desciende desde lo superior, y cuando la mano está dirigiéndose hacia la tierra indica que hay que descender, o sea, todo eso que viene desde lo alto hay que llevarlo hacia la tierra, hacia la materialización. Y en este caso con justicia y equilibrio representado por la balanza. Bueno, podemos ver los distintos elementos de la carta. Como muestra acá, hay como una tela, ¿sí? De color púrpura. Tenemos dos columnas, ¿sí? Eh, Bien, todo esto va a estar haciendo el conjunto del significado de lo que tiene que ver el ser justo o lo que refiere a la justicia. ¿Sí? Habla de poder de la mente, claridad mental y equilibrio, ¿sí? Del mundo emocional y el mundo consciente. Habla de orden. Bien, personifica la objetividad, la imparcialidad, la verdad y la consecuencia, ¿sí? Cuando nos sale esta carta nos está hablando de que lo que esté sucediendo es resultado de su causa. Hay que ir hacia la causa. ¿Mm? Por eso también internamente termina siendo un dos, ¿sí? Hay que ir hacia el mundo interno para poder reconocer cuál es nuestro papel en lo que está sucediendo, ¿sí? Muchas veces no queremos o no podemos vernos como autores de muchos de los efectos que estamos viviendo. Entonces acá indica claridad mental con juicio, ¿sí? Discernimiento, discernir, ya habíamos hablado, que refiere a separar los elementos para poder verlos y equilibrarlos, ¿sí? Acá es donde se esconde el dos. En el hermetismo helenístico tiene un énfasis en la ley cósmica, ¿sí? Y este arcano viene a representar o está muy ligado con lo que es el equilibrio universal y la búsqueda de la gnosis, el conocimiento divino, ¿sí? Representado por esta espada que está recibiendo desde lo alto la verdad, ¿sí? El poder de la mente.
¿sí? Recordemos que el as de espadas hace referencia al potencial de la mente, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos al personaje Mat, ¿sí? Si alguno lo conoce, es la divinidad de la justicia en la cultura egipcia, es la diosa de la verdad, se representa muchas veces con una pluma, ¿sí? Y también habla de armonía y proporción a través de este símbolo. Orden cósmico y verdad, armonía y proporción. Hay muchos paralelismos que se pueden ir haciendo, ¿sí? El punto es comprender cuál es el fundamento de la carta, ¿sí? ¿Cuál es la base arquetípica, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía que se esconde detrás? Y cuando hablamos de filosofía, no estamos hablando de tener que solamente reflexionar o divagar en ideas complejas. No, filosofía se trata de entender el cómo hacer las cosas de forma adecuada en el sentido de que están alineadas con la ley cósmica, con la ley de la naturaleza, ¿sí? Insertándonos en el equilibrio cósmico. Ese es el saber hacer de la filosofía. Generalmente se la interpreta como que es el amor al conocimiento, pero eso es un significado o un sentido más superficial, es saber hacer. Cuando uno busca aprender o saber hacer, quiere conocer, ¿sí? Por eso también se lo asocia con el amor al conocimiento. Es el juicio del alma, ¿sí? El alma es la psique, ¿sí? Que busca la purificación para poder ascender. El concepto de un juicio, que eso igualmente viene después, antes de la Carta del Mundo, sin embargo acá empieza a manifestarse la justicia, en donde hay una especie de juicio, ¿sí? Que es a través del discernimiento, se emite un juicio al respecto, ¿sí? Un valor a lo que está pasando. Y eso es muy Libra también, ¿sí? A nivel astrológico. Está representado por Libra. ¿Mm? Es la ley humana que también está intentando transmitir los principios de la ley cósmica o la ley espiritual. Asociado con Venus en Libra, Venus es el regente, ¿sí? O el planeta, la función que representa la imagen de Libra, que viene a hablar sobre la disposición natural hacia la paz, la equidad y la diplomacia, facilidad para atraer y mantener lazos armónicos, belleza, arte y estética, justicia y equidad en decisiones. Y también nos habla de esta necesidad de mantener las formas justas, mantener la ley y el orden. Libra está relacionado con las formas también, ¿sí? Recordemos, para los que saben astrología, Saturno se exalta en Libra. Saturno representa las formas concretas, las formas establecidas, ¿sí? La ley, la ley en la materia. Entonces acá se une los principios elevados librianos, ¿sí? Que son los ideales refinados de la mente, ¿sí? Que buscan la verdad y la justicia y que con Saturno se pueden aplicar en la materia. Esto está intrínseco y lo podemos ver en las columnas y el piso que ella está, digamos, donde tiene sus pies y en donde está sentada es de cemento. ¿Mm? Saturno está sentada, posicionada de forma firme en la realidad. ¿Mm? El número 11, principio de trascendencia, sí, es el primer número que excede la década tetractis, que ya lo habíamos visto en la carta anterior, por eso representa transgresión, exceso o superación de límites. ¿Sí? Siempre el 11 va a pedir, es un número maestro, y siempre va a estar aludiendo a la sabiduría interior, a la intuición. El 11 es un 2 internamente. ¿Mm? Entonces es una intuición superior. En el 2 recién empezamos a hacer reflexiones, a conocer nuestro mundo interior. Pero aquí ya estamos listos para poder trascender todo un recorrido hecho, ¿sí? Con el 10, que ya ahí se dio el primer inicio, ¿sí? En el 9 culminamos, en el 10 se vuelve a presentar este estado intermedio y en el 11 ya es la producción, digamos, ya se da esta trascendencia. Producción me refiero a que ya se da, ¿sí? Ya tiene un recorrido anterior.
Entonces, el principio de intuición va a estar un nivel más elevado y con más responsabilidad también, ¿sí? Por eso, claridad mental y justicia. Bueno, esto es lo que habíamos venido describiendo, el velo púrpura, que esto no hablé, habla de la espiritualidad, la sabiduría oculta, por eso está velando lo que está detrás, y representa el misterio. Recordemos que el amarillo también representa a la mente, al pragmatismo, ¿sí? Que se esconde detrás de la sabiduría. Una vez que vamos profundizando en la sabiduría antigua o ancestral, en el sentido que es algo que está contenido en todos los humanos, es su inconsciente colectivo, a medida que vamos desvelando estas leyes, ¿sí? Vamos adquiriendo pragmatismo, aprendemos a reconocer cómo hacer las cosas y a funcionar de una manera práctica, ¿sí? Empezamos a entender la utilidad de las cosas en el mejor sentido. La corona, autoridad moral e intelectual, indica que la justicia se ejerce con sabiduría y discernimiento, no con arbitrariedad. ¿Mm? Bueno, al que el personaje, la mujer esté sentada, está hablando de estabilidad, autoridad y sabiduría. Recordemos las columnas grises, ¿sí? Que bueno, representan los templos de Salomón, pero está representando el principio saturnino, que son los límites de la realidad. Recordemos, Saturno se exalta en Libra. ¿Mm? Si esta carta nos sale al derecho, nos está hablando de justicia, karma, causa-efecto, ¿sí? El karma no necesariamente, bueno, en muchas, no sé si culturas, pero sí hay grupos de personas que pueden llegar a pensar que el karma es necesariamente malo y eso no es así. Acá no hay un juicio de valor más bien humano, sino que el karma representa la causa y el efecto. Yo hago algo y eso va a tener un efecto, necesariamente, porque estoy moviendo elementos, estoy modificando cosas al hacer cualquier tipo de movimiento. Entonces, bueno, va a referir a las leyes, la verdad, la honestidad, ¿sí? Bueno, al inverso a todo lo negativo. Siempre les recuerdo de que para poder encajar mejor todas estas palabras claves, obviamente que hay que tener un juicio o hacer un discernimiento al respecto de la tirada, ¿sí? No se trata de decir todas las palabras sueltas, sino de hacer un análisis de la imagen al respecto de la situación que se está preguntando. Bueno, empezamos con los arcanos de la corte, ¿sí? Que son las sotas o pajes, los caballeros, la reina, el rey. ¿M? Bueno, los pajes que vienen a representar los mensajeros y los aprendices. ¿M? Vemos que el aprendiz se manifiesta a partir del arcano 11, ¿sí? Donde ya hay una primera porción recorrida, ¿sí? Que es la mitad del camino. Recordemos que son 22 cartas, los arcanos mayores, y el 11 sería la mitad. ¿Mm? Acá ya ganamos cierta sabiduría. Entonces estamos listos para iniciarnos también en conocimientos más profundos. Simboliza el inicio de un aprendizaje, la llegada de noticias o la fase inicial de una idea o una actitud. ¿Mm? Son los primeros arcanos de la corte en el tarot, representan la energía más joven, la inexperta, pero con gran potencial, ¿sí? Según cada palo. Es el estudiante, el mensajero, el Hermes, ¿sí? Eh, Así que bueno, esto también es un poco el que lleva y trae, es el alumno que también puede compartir el conocimiento o aprender de sus compañeros, ¿sí? Por eso es un personaje que habla de apertura mental, ¿sí? El paje de bastos nos habla del entusiasmo, ¿sí? Recordemos que los bastos siempre va a estar hablando de la voluntad, de la inspiración. ¿Mm? Muestra una figura de un joven que está vestida con ropas de salamandra. Bueno, no se nota mucho en la imagen, pero sí, acá más o menos se puede ver. La salamandra es el elemental del fuego, ¿sí? Está sosteniendo un bastón en alto y observando la punta con curiosidad. Y podemos ver que hay unos brotes acá. Encarna el neófito, ¿sí? Que recibe la primera chispa de inspiración divina.
¿Mm? Acá está listo para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y acción espiritual. Acá el alma siente el llamado a explorar verdades superiores. ¿Mm? Y vemos también que hay una diferencia al mago cuando recién empezamos a reconocer los elementos. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de un paso más que refiere al iniciado, aunque sea inexperto. Y podemos ver que en cierta manera se repite el símbolo de el uno, del potencial, del inicio. Conceptos claves, noticias de entusiasmo, creatividad, exploración y aventura, inexperiencia pero con potencial. ¿Sí? Acá hay madurez, pero hay voluntad, hay entusiasmo, hay curiosidad. Representado por Saturno en Sagitario, ¿sí? Ya en esta carta tenemos visión clara de objetivos. Si no la tenemos, estamos en ese periodo, es lo necesario en el periodo, profundizar en el conocimiento, superación de límites. También puede estar hablando de fanatismo o creencias limitantes. Relacionado con el chakra raíz, ¿sí? Nos va a estar hablando también de que es un momento de voluntad, como ya venimos hablando, ¿sí? Está el símbolo del uno. Acá también nos habla del vínculo con la tierra, es decir, tener los pies en la tierra, lo podemos ver acá. El suelo no es verde, es de tierra, ¿sí? Y acá hay una diferencia en el sentido de que la energía puede ser, la energía del fuego puede ser mucha. Entonces puede secar un poco, ¿sí? Podemos ver que la tierra es de, digamos, el suelo es de color marrón, como seco. ¿Mm? Entonces, bueno, es un momento que todavía no ha generado frutos. El camino está como sin recorrer. ¿Mm? Y también refiere a la estructura y la resistencia, siempre todo lo que es más bien relacionado con la tierra, con lo seco. Bueno, no tanto con lo seco, sino más bien con la tierra, ¿sí? Ante una pregunta es un sí. Bueno, al derecho son buenas nuevas, coraje, competitividad, fidelidad, un joven valiente y enérgico. Bueno, artistas, inspiradores, alguien que utiliza la inspiración para motivar a otros también. ¿Mm? Bueno, al revés nos puede hablar de estar siendo impulsivo, que falta energía, desánimo, persona insensible o desmotivada también. El paje de espadas es la curiosidad. ¿Mm? Acá vemos que va cambiando un poco la imagen ya del suelo que está pisando. Siempre recordemos que representa el intelecto, las espadas. ¿Sí? El terreno está ventoso, en este caso podemos ver que a través de la iconografía se representa el movimiento del viento en el árbol, en cómo está dibujado el agua, las nubes, los pájaros volando, el pelo, ¿sí? Entonces acá nos habla de que hay una actitud vigilante, como muestra acá, pero si bien hay un tanto de impulsividad, no es del todo tan impulsiva, ¿sí? Pero sí refiere a mucho movimiento. Entonces, acá en sí mismo, como bien describe acá, toda esta simbología representa un despertar del intelecto. ¿Sí? Acá se empieza a cuestionar, a analizar, a buscar la verdad. ¿Sí? En la carta anterior, lo que tuvimos es la inspiración, ya en otro nivel, distinta al que vimos al principio. ¿Sí? Bueno, los conceptos claves de los pajes siempre van a ser noticias o noticias nuevas, porque recordemos que representa al mensajero, o sea, nos trae información. También nos va a hablar del aprendiz, siempre cualquier paje, por eso también es curiosidad y observación aguda, porque está aprendiendo. ¿Mm? Y se presentan los desafíos, ¿sí? De confrontación con el potencial. Es un momento distinto, ¿sí? A cuando ya ha pasado cierto nivel, ¿sí? De conocimiento, como vamos a ver después en las reinas y en los reyes. ¿Sí? El manejo de las situaciones es distinta, la posición de la carta es diferente. Y acá se describe muy bien el potencial, las ganas, la postura de estar decidido a afrontar la situación, sin embargo,
también se puede ver cierta inexperiencia en su posición, en su postura. Está como a la defensiva, no está actuando desde la sabiduría. Está como listo para, digamos, mover su espada si hace falta. Relacionado con el Sol en Géminis, nos habla de versatilidad, conciencia de sí mismo. A través de esta carta también nos está hablando de que todo lo nuevo que llegue o lo que se va a aprender va a estar relacionado con el conocimiento de uno mismo, a través de la dualidad, a través de la confrontación con otros, ¿sí? Ya que está representado por Géminis, que representa a los gemelos o a la dualidad, ¿sí? Generalmente, no sé si alguno de ustedes conoce esta referencia de Géminis, pero se los interpreta como que a veces son el diablito y a veces son el angelito encarnados. Bueno, es esa dualidad, que sí es una de las leyes también que operan en esta realidad en la que vivimos, ¿no? Representando la carta de la justicia. Y esa dualidad que hay que equilibrar con claridad mental. Ante una pregunta es un no. Bien, si nos sale la carta, las palabras claves nos hablan, si sale al derecho, noticias retrasadas, que hay que necesitar paciencia, ¿sí? Y no dejarse abrumar por los vientos que nos vienen de frente, ¿sí? Que podemos llegar a sentir que se arrasan con todo. Por eso habla de la paciencia, ¿sí? La planificación, utilizar el poder de la mente, ¿sí? No solo para defenderse, sino también para poder planificar ante estas situaciones. Bueno, también puedo hablar de viajeros, matemáticos, científicos, porque estamos hablando del elemento aire que representa la mente, o comunicadores. Y esto va a depender de según la tirada. El paje de copas representa la intuición, un momento de aprendizaje de la intuición, de las emociones. Es una figura andrógina, ¿sí? No se la ve, no se, digamos, no está definido su sexo, ¿sí? Y sostiene una copa del cual emerge un pez, que lo mira con asombro y curiosidad. Entonces, esta carta está simbolizando la primera conexión con el mundo emocional y psíquico, ¿sí? Es una iniciación, es un momento de aprendizaje, mensajes que llegan desde el mundo emocional o el mundo subconsciente. Empieza a sentir y entender sus propias emociones, ¿sí? Se empieza a desarrollar la intuición y la capacidad de empatía. Y como bien dice acá, el pez sugiere la aparición de una intuición o una revelación subconsciente. Son los mensajes, ¿sí? Es un mensajero el paje. Bueno, siempre va a representar noticias, en este caso de corte emocional o intuitiva. Va a hablar de sensibilidad y receptividad, nuevas conexiones emocionales, ¿sí? Representado por la luna en Piscis, ¿sí? Nos habla de emociones fluidas, intuición y sensibilidad psíquica. ¿Sí? Cuando hablamos de psíquico, que es diferente a la mente, lo psíquico está relacionado con el cuerpo emocional, etérico o el alma, que son las impresiones, es la memoria, ¿sí? En la psique está contenida la memoria, el conocimiento eh, que se va generando también a través de las impresiones. Y se genera una psique, ¿sí? Un tipo de psique, de estado psíquico. ¿Mm? La luna en Piscis también nos puede estar refiriendo a la evasión y la vaguedad, ¿sí? Piscis es un signo de disolución, es el último signo de la rueda zodiacal, está relacionado con los finales, por eso la luna en Piscis puede tender a la evasión o a la vaguedad porque se disuelve en su mismo mundo emocional, se pierde, se ahoga. Entonces la disposición puede ser melancólica o una tendencia a la somatización de las emociones, ¿sí? La luna, recordemos que también es el cuerpo, ¿sí? Y su salud. Como está relacionado con las emociones y el cuerpo etérico es el que da forma al cuerpo físico, ¿sí? No al revés, el cuerpo responde según el mundo emocional que está de fondo también. Obviamente que está relacionado con la mente, con las espadas y con la voluntad, pero el más directo
en contacto con lo que es el cuerpo físico es la luna, el mundo emocional. Ahí eso lo podemos ver para los que saben cómo se explica la biodescodificación, por ejemplo, relacionado con el chakra Muladhara, el chakra raíz. También nos está relacionando diciendo que para poder asentar todo el conocimiento que nos traen los pajes, tenemos que estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestras raíces, ¿sí? Con nuestro origen, con el suelo, con una estructura que ya venimos construyendo con todas las cartas anteriores. Bueno, al derecho nos habla amor, consuelo, una buena idea, un joven sensible, introvertido, reflexivo, cooperativo, psíquico y emocional, quizás emocionalmente dependiente. Alguien que está interesado en aprender sobre temas emocionales. Es un momento para aprender, por ejemplo, biodescodificación, si nos sale esta carta, y necesitamos entender nuestro mundo emocional y cómo se relaciona con lo que nos pasa a nivel físico o sintomatológico. El paje de oros nos habla de un nuevo trabajo, ¿sí? Es un nuevo camino, es un comienzo, recordemos, el paje está aprendiendo y nos trae buenas nuevas, es el mensajero. Los oros siempre van a estar hablando del patrón de comportamiento y todo lo que se materializa en la realidad concreta. Está sobre un campo fértil, ¿sí? Acá vamos viendo cómo van cambiando los escenarios sobre los cuales el paje está parado. ¿Mm? Pero vemos también que no está parado con sus dos pies de lleno, sino con uno y con otro la punta del pie, que también hace referencia a que está listo para dar un paso, ¿sí? Así que acá representa al estudiante en la manifestación y la abundancia. El iniciado comienza a entender cómo las ideas se materializan y cómo la disciplina y el trabajo en el mundo físico son necesarios para el crecimiento y el desarrollo espiritual. Sí, ya habíamos mencionado que para que pueda manifestarse la voluntad, las ideas, y cómo eso se conecta con nuestro mundo emocional, con nuestras eh, fantasías, ilusiones, hay que hacerlo descender a la materia, al cuerpo, para poder concretarlo, ¿sí? Bueno, noticias o oportunidades materiales, apreciación y aprendizaje práctico, fundamentación y estabilidad son las claves de la carta, relacionado con Mercurio en Virgo, ¿sí? Esto habla de perfeccionarse, de ordenar la mente y volverla práctica, analizar y categorizar y discernir, ¿sí? Virgo nos habla de los esfuerzos diarios que tenemos que hacer para poder gestionar todos los recursos que están a nuestra disposición y poder ponerlos al servicio de otro. Y siempre va a ser todo lo que hagamos con un fin de ponerlo al servicio de otros, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido desarrollarlo exclusivamente para uno mismo, ¿sí? En un mundo en donde el vínculo es fundamental y en Virgo ya empezamos a entender y a discernir la importancia del trabajo en conjunto, ¿sí? En Virgo se pueden identificar todos los elementos del sistema y comprender su funcionamiento, ¿sí? Para en Libra poder negociar con otros y ofrecerse a otros en colaboración. Ante una pregunta es un sí. Recordemos que a nivel astrológico, Virgo antecede a Libra. Acá se perfecciona, se prepara y arma todo el sistema. En Libra lo negocia, lo entrega y se pone en asociación con otro, ¿sí? Y le puede ofrecer todo lo que ya ha trabajado. Al derecho, son buenas noticias en asuntos terrenales, establecimiento de metas, oportunidad de aumentar ingresos. Puede hablar de eruditos o estudiantes que tienen asentado el conocimiento o alguien que está dispuesto a aprender. ¿Mm? Y también es alguien con quien se puede contar. Recordemos, no me voy a cansar de repetir, que tenemos que tener muy en cuenta el contexto de la tirada para poder saber qué está representando. Al revés, es una persona terrenal o territorial, que eso puede ir en exceso también, y eso impedirle el poder colaborar con otros. Problemas de dinero, malas noticias en asuntos materiales, ignorancia, alguien que no te aprecia o no aprecia a los demás.
o con el que no se puede contar. Llegamos al colgado, el arcano número 12, que nos habla de la rendición y el sacrificio. Aquí la carta nos está hablando de que es hora de una pausa sagrada y la quietud otorga perspectiva. Podemos ver que el personaje está pendiendo de una soga que está atado en su talón y él pende de cabeza, forma un 4 con sus piernas y tiene los brazos atrás. Esta carta nos dice que tenemos que meditar y dar vuelta a una situación, volver a pensarla. En la baraja de Rider White, ¿sí?, es el 12, y bueno, como venimos mencionando, representa una figura humana que está colgada de pie, de un pie, ¿sí?, boca abajo. La aureola de luz que rodea su cabeza y el árbol del que cuelga indican la vida, ¿sí? Y también esto está hablando de cómo el dar vuelta a una situación, verlo desde otra perspectiva, nos puede también amplificar las ideas al respecto, ¿sí? Nos puede iluminar. Entonces, es un momento de suspensión. Cuando el colgado sale, es un momento de decir, ok, ahora me tengo que detener, tengo que suspender todo lo que estoy haciendo y dejarlo colgado un momento para poder darle una vuelta de tuerca, para poder revisar, meditar y poder también tener la capacidad de observar aquellas cosas que quizás por estar viéndolo desde una sola perspectiva no puedo ver, ¿sí? Esta carta básicamente invita al cambio de perspectiva para poder ampliar la cuestión. Eh, bueno, habla de la inversión de la percepción mundana, el sacrificio y la entrega voluntaria. ¿Sí? ¿Por qué sacrificio y entrega voluntaria? También está relacionada con Neptuno esta carta, y nos habla de que tenemos que sacrificar y entregar de forma voluntaria una perspectiva, porque si no lo hacemos de forma voluntaria no podemos ponernos a meditar y pensar desde otro lado, ¿sí? Porque si no lo queremos hacer, no lo vamos a hacer. ¿Mm? Entonces, es también una invitación a revisar ideas que quizás estén funcionando de forma limitante. Es un periodo de contemplación y suspensión. Como mencionaba, está relacionado con Neptuno, que habla de la trascendencia y la gnosis. Si bien la gnosis lo vamos a ver que se repite, porque la gnosis nos está hablando de un conocimiento superior, universal, vamos absorbiendo distintos niveles de este conocimiento, ¿sí?, a medida que vamos avanzando en el camino. Entonces, este es un momento para integrar la experiencia, ¿sí?, que ya venimos teniendo y hacer una meditación relacionada con el chakra ajna, frontal o el tercer ojo, que es el necesario para hacer la meditación, ¿sí?, para poder acceder a la fuerza psíquica superior y a la capacidad intelectual de diferenciación. El 12 es el principio de perfección, ¿sí? Representa la totalidad o completitud, perdón, en el mundo manifestado. El 12 también lo que podemos hacer para entenderlo es sumar sus dígitos y representa un 3. Entonces, el 3, que representa el principio creativo, ¿sí?, que proviene como producto de la meditación, si recordamos, el 3 es la emperatriz y el 2 es la sacerdotisa, ¿sí? Entonces, el 3 es el producto de una reflexión, de un equilibrio interno. A la vez podemos ver el 1 y el 2, el potencial de inicio y la necesidad de reflexionar y conectar con el mundo interno, ¿sí? Bueno, ante una pregunta es un no. Medita e invierte tu perspectiva. Es decir, suspende lo que estás haciendo y medita al respecto. Bueno, ya hablamos un poco de la iconografía. Vemos que la expresión está serena y esto enfatiza la naturaleza voluntaria de la situación. Es decir, voluntariamente se dispuso a invertir la perspectiva que tiene al respecto de lo que sea que necesite revisar. Las hojas verdes sugiere que a pesar de la suspensión hay vida y crecimiento y vitalidad,
sea, por suspender un momento las cosas no mueren o no necesariamente están estancadas. Es un periodo de latencia fértil. El árbol en forma de T simboliza la conexión con la tierra y el cielo, o una estructura de sacrificio y renacimiento. El fondo, que es de tono claro y limpio, refuerza la idea de claridad mental, paz y una visión elevada. Al derecho, la carta nos habla de estar sintiéndonos atrapados, de sentirnos confinados, autolimitados, desconcertados, con falta de dirección. Por eso va a reafirmar la idea de necesitar suspender, detenerse y meditar para poder darle vuelta a esa perspectiva, ¿sí? Tanto si sale al derecho como al revés. Es un momento de desprenderse de algo también, como por ejemplo una idea o una perspectiva. Aquí comienzan los caballeros, ¿sí? En el segundo nivel de los arcanos de la corte. Son los segundos de los arcanos y representan la acción, el movimiento y la manifestación de la energía del palo que se trate. Son un poco más maduras que los pajes, ya asimilaron la energía inicial y ahora la ponen en práctica. ¿Sí? Lo podemos ver bien en la iconografía, que siempre vamos a ver un caballero que ya está encima se alzó sobre un caballo, es decir, inició el movimiento, ¿sí? Con mucha fuerza de voluntad, que es lo que representa el caballo. Entonces, bueno, representa la fuerza impulsora, el avance, la búsqueda, la defensa de los principios que represente el palo. Encarnan al guerrero, el explorador o el portador activo. Bueno, en el hermetismo helenístico, los caballeros pueden verse como el iniciado que ha progresado más allá de la etapa del mero aprendizaje que vimos en el paje, y ahora se convierte en un agente activo en la búsqueda y aplicación del conocimiento divino. Es la voluntad en acción. El caballero de bastos representa la pasión. ¿Mm? Aquí vemos que el joven es dinámico, que está montado sobre un caballo fogoso, perdón, esa es la palabra que no me salía, montado. El caballo también está como en una actitud también como de acción, ¿no? De movimiento, de decisión. Entonces encarna la voluntad de acción, el fuego. ¿Mm? El caballero sigue sosteniendo el basto en alza. Y aquí, bueno, se lanza a la acción para poder explorar y manifestar estas verdades, esta inspiración que ha recibido, ¿sí? Esta fuerza de voluntad que lo empuja. Pero bueno, acá tenemos que lidiar con la impetuosidad. Los conceptos clave son acción impulsiva y rápida, entusiasmo y confianza, viajes y nuevos comienzos, temperamento colérico, ¿sí? Eso siempre está asociado con el fuego, ¿sí? Lo colérico de fondo, tiene el concepto de la agresividad, que la agresividad es una cualidad necesaria para poder, digamos, salir a la vida y afrontarla. Es la fuerza de voluntad. Relacionado con Marte en Sagitario, nos habla de visión clara de objetivos, profundización en el conocimiento, superación de límites y fanatismo y creencias limitantes también, ¿sí? Podemos estar como muy confrontativos, defendiendo demasiado nuestras creencias. Marte en Sagitario. Asociado con el chakra del corazón, o Anahata, ¿sí? Nos habla del calor sentimental, la cordialidad, la generosidad, que son cualidades que van a acompañar y estabilizar a esta fuerza, ¿sí? De voluntad de salir en búsqueda de la aventura. ¿Mm? Y también nos habla de superación del ego individual. Tenemos que tener en claro dos símbolos a nivel astrológico y cómo se une con esto, que Marte, asociado con Escorpio y Aries, habla de la motivación interna y de la acción primaria, ¿sí? Y Sagitario habla del ego trascendental, es decir, quiere trascender lo meramente personal, lo conocido, e ir más allá. Ante una pregunta es si persigue tu objetivo. Al derecho, esta carta nos puede estar indicando que se está apresurado, que se están tomando decisiones rápidas, ¿sí? Y acá es donde vemos la asociación con el colgado, en donde necesitamos suspender y meditar, a pesar de que podamos llegar a sentir toda esta fuerza que nos empuja y nos impulsa a salir a la aventura.
¿sí? Esto ardiente que sentimos. Vemos que el caballero le sale fuego incluso de la armadura. Su ropaje también termina teniendo formato de fuego, incluso los cabellos que tiene el caballo. Entonces, a la inversa nos puede estar hablando de alguien arrogante, imprudente, hiperactivo, temerario, demasiado confiado, si representado por el fuego, incluso por Marte en Sagitario. Sagitario es la confianza. Y Marte es impulsivo, es la acción primaria, ¿sí? De empuje. Entonces, ahí puede haber una sobreestimulación y estar demasiado confiado y no estar realmente observando el panorama completo. El caballero de espadas nos habla de la precipitación y un poco lo podemos ver en la iconografía, incluso en la cara del caballo. Siempre recordemos que las espadas van a estar hablando del intelecto. Acá el caballero está completamente blindado, como lo vemos, ¿sí? Está como protegido por su convicción, por sus ideas, por la fuerza de sus ideas, de su mente, ¿sí? Y simboliza la mente en acción, ¿sí? El iniciado que usa su intelecto afilado para discernir la verdad, cortar la ilusión y defender, vemos esa actitud, el conocimiento, el potencial de la mente. Representa la aplicación activa de la razón y la lógica. Concepto clave es acción decisiva y directa, verdad y lógica, valentía y agresividad, conflictos y desafíos. Representado por Marte en Acuario, ¿sí? Acá nos habla de que las causas, ¿sí?, que estamos defendiendo son grupales, son sociales, estamos defendiendo una idea innovadora o que es humanitaria. También nos habla de la acción rebelde, no convencional o individualista. ¿Sí? También nos habla de estrategia intelectual y fría. Recordemos que Marte, aparte de estar de regir a Aries, que es el impulso, eh, rige a Escorpio, y Escorpio es la motivación, es la estrategia. ¿Sí? Bueno, por otro lado, nos puede hablar de grupos de amigos competitivos o competencia o conflictos en los grupos de amigos, ¿sí? Ya que Acuario representa la energía colectiva, ¿sí? Por eso se lo asocia con los amigos, con los grupos grandes. Eh, pero más bien nos habla de comunidades, más de que grupos de amigos. Bueno, entonces una pregunta es un no y te indica que te estás apresurando. Al derecho son grandes cambios u oportunidades, es un momento para aprovechar, ¿sí? Dar un salto, para ser asertivo, directo y honesto, para usar la rapidez del ingenio, ¿sí? Y también advierte contra el comportamiento impulsivo o temerario, ¿sí? Recordemos que el caballero está relacionado con el colgado, ¿sí? En orden. Y acá podemos ver de fondo de que las cartas hablan de cierta impulsividad y que es necesario detenerse y pensar, planificar, dar vuelta a una perspectiva. Bueno, llegamos al caballero de copas, que es la expresión creativa. Acá lo vemos un poco más calmado, como está sentado de forma derecho, ¿sí? Su posición, su postura es diferente, incluso la del caballo también. El caballero está montado sobre un caballo blanco que avanza lentamente. El caballero sostiene una copa con una flor de loto en su mano. Bueno, en esta imagen por ahí quizás no se ve tanto, tiene poca definición, pero bueno, encarna la emoción y la intuición en acción, ¿sí? Ya después de haber explorado el mundo interno con el paje de copas, ahora ofrece compasión, amor e inspiración a los demás. Es la aplicación activa de la empatía y la conexión espiritual. Los conceptos claves son propuestas emocionales o artísticas, sensibilidad y romanticismo, mensajero de sentimientos, idealismo y soñador. Esto puede estar describiendo a la misma persona que consulta o a otro personaje. Recordemos que los arcanos de la corte también hablan de personajes, personas. ¿Sí? Por eso el paje es el mensajero, es el aprendiz, alguien joven. El caballero es alguien que ya empieza a aplicar su conocimiento. Sigue siendo joven, pero ya ha ganado cierta madurez y por eso lo puede poner en práctica. Pero todavía no ha ganado el nivel superior de conocimiento y madurez.
Bueno, relacionado con la luna en Escorpio, nos habla de emociones profundas, poderosas, a menudo están ocultas y difíciles de expresar, ¿sí? También nos puede hablar de gran inestabilidad y crisis emocionales. Y acá hacemos referencia al hecho de que Escorpio representa la catarsis. Eh, Escorpio está relacionado con las emociones más viscerales que responden a una memoria de conservación. ¿Sí? Por eso también está relacionado con la motivación y la estrategia. ¿Mm? Y la luna es el cuerpo emocional, es la memoria, ¿sí? Y bueno, todo lo que ya venimos viendo anteriormente. Ante una pregunta es un sí. Al derecho puede representar a alguien que viene con propuestas románticas o una oferta, o mismo es un buen momento para dar el paso y hacer propuestas de corte romántico o sentimentales, ¿sí? Puede describir, si estamos preguntando por alguien que estamos conociendo, puede representar a la pareja ideal o a esa persona que se soñaba. Es una persona joven, amigable, inteligente, lleno de nuevas ideas y propuestas. Al revés, perdón, nos habla de un amor no correspondido, nos habla de ilusiones, escapismo, mentiras, engaños, ¿sí? Recordemos a Escorpio, para los que saben astrología, y Escorpio son emociones viscosas, ¿sí? Están muy relacionadas con la memoria de conservación, por eso muchas veces se lo asocia, muchas veces no, se lo asocia con el escorpión. ¿Sí? El escorpión por su propia naturaleza y por su propio instinto de conservación y preservación, si no te puede atacar o se siente amenazado, se mata a sí mismo. ¿Sí? Hay un instinto que va hacia ese costado. ¿Sí? El caballero de oros nos habla de la rutina. Acá también lo vemos distinto. Acá ya vemos que el caballero y el caballo están quietos los dos. ¿Sí? Ya no hay movimiento visible acá. ¿Sí? Acá ya sabemos que los oros representan el pragmatismo y vemos incluso el cielo, ¿m? Que es distinto. El cielo amarillo hace referencia al pragmatismo. Un caballero está montado en un caballo robusto y paciente. Acá se avanza mucho más lento incluso que antes, ¿sí? Y sostiene el pentáculo con ambas manos. Bueno, acá no se puede ver que esté la segunda mano, pero tampoco vemos que la otra mano vaya hacia otro costado. Entonces simboliza la manifestación y la materialización en acción. Aquí se aplica el conocimiento de manera práctica para crear estabilidad, abundancia y orden. ¿Sí? Representa la disciplina, la paciencia y la perseverancia necesarias para poder llevar a cabo la gran obra. Conceptos claves: acción lenta y metódica, responsabilidad y fiabilidad, materialización y resultados, perseverancia y conservadurismo. Representado por Saturno en Capricornio, nos habla de disciplina, estructura, orden, seriedad y responsabilidad, ambición poderosa de querer, digamos, alcanzar grandes metas o logros, ¿sí? De elevarse a nivel social o construir algo perdurable. ¿Sí? También habla de autoridad, liderazgo y maestría, prudencia y conservadurismo, y que lo podemos ver muy bien reflejado en el personaje de la carta. Ante una pregunta es un sí, y con seguridad, ¿sí? Y tiene los pies en la tierra. Al derecho nos habla de paciencia, perseverancia, recursos inesperados que llegan, el tiempo lo cura todo, es decir, que hay que tener paciencia, que con el tiempo, aunque parezca lento, que es una de las grandes pruebas de Saturno en Capricornio, que es atravesar la frustración del tiempo, ¿sí? Por eso también habla de personas que trabajan duro, ¿sí? Los logros se alcanzan con el tiempo, haciendo paso por paso, construyendo. Eh, por eso también describe a alguien que persevera para alcanzar sus metas. A la inversa, nos habla de avaricia, estar mal pagado, retribuido, remunerado, falta de inspiración, en realidad falta de paciencia o perseverancia, ¿sí? Se es apresurado y se comete errores por no querer esperar. ¿Mm? Y también puede referir a alguien tímido, porque la tierra es el elemento seco por excelencia, entonces lo seco tiende a separarse, ¿sí? A ir hacia adentro, se repliega. El elemento agua y tierra se repliegan hacia adentro, ¿sí? Entonces,
Nos habla de personajes eh, introvertidos. Bueno, aquí llegamos al final de esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, ya saben, me lo pueden escribir en cualquier momento. Chau, chau.